amigos, Delia Linares Alvarado para SDT Noticias. Por aquí estamos visita con el maestro José Luis Hernández Sánchez. La intención de esta visita es una entrevista porque tenemos entendido ya hace algún tiempo trae una controversia, una situación muy delicada con un colegio, el Colegio Franco-Mexicano. Por lo que yo entiendo, dan de baja a su hijo en el colegio, pero no tiene suficientes elementos y sin embargo, hasta ahora la SEP no ha dado muestras de interés en un tema tan delicado como es una baja de niños de un colegio franco-mexicano, que al parecer también hay no solamente reglas indistintas para los niños para aplicar, sino también hay discriminación. Entonces, queridísimo maestro, por favor, mejor usted ilústrenos qué es lo que está pasando, qué sucede con el Colegio Franco-Mexicano y con su hijo y lo que tengo entendido también algunos otros niños. Muchas gracias, Delia, muchas gracias por el espacio. Bueno, primero hacer dos precisiones. Por favor. Es el colegio, el nombre del colegio es el Liceo Franco-Mexicano, porque hay otros colegios que se denominan franco o francés, ¿no? Francés, pero este es el Liceo Franco-Mexicano Plantel Polanco. El Liceo Franco-Mexicano Plantel Polanco generó la baja de varios niños, entre ellos mi hijo, y pues ya no fue una controversia, sino presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también acudimos a otras instancias. Como bien dices, Delia, el actuar de la Secretaría de Educación Pública ha sido lento, ha sido muy lento y preocupante. ¿Por qué razón? Porque esto ocurrió en 2019, los hechos ocurrieron en 2019. Y de inmediato nosotros como padres pues acudimos primero a la directora del colegio, de la sección mexicana. La directora, en lugar de proteger al niño porque el niño tiene trastorno de déficit de atención, decide darnos una carta de baja bajo el argumento de que no tiene los conocimientos de francés. ¿Estamos hablando de la directora Claudia Elisa Castro? Sí, exactamente. Okay. Claudia Elisa Castro es la directora del colegio que da de baja al niño, a pesar de que tenía trastorno de déficit de atención, o tiene, ¿verdad? El niño tiene trastorno de déficit de atención, es algo que no... ¿Es un diagnóstico médico? Es un diagnóstico médico, es algo que nosotros le entregamos a la directora. 2018, la directora se comprometió a dárselo a los maestros para la enseñanza del niño, el trato del niño en la escuela, y no lo hizo. Lo guardó en un cajón, ¿verdad? Pareciera que lo guardó en un cajón y que después, como el liceo estaba en un proceso de modificación interna y de baja del registro del REBOA que tienen las escuelas, pues decidieron aquí darnos una carta de baja en lugar de apoyar al niño para la transición a la sección francesa. Estamos hablando de un año antes, cuando es diagnosticado, al año más menos es cuando lo dan de baja. Así es, exactamente, ¿no? Es sorprendente porque la carta, si uno la lee, dice que el niño no puede continuar en la escuela porque no tiene el nivel de francés para el pase a la sección francesa y que la sección mexicana no va a abrir, ¿no? Que se va a cerrar el registro que tienen ante la SEP. Hagamos una retrospectiva, maestro. El niño entra al liceo franco-mexicano, ¿a qué edad? El niño entra a los 2 años 8 meses al liceo, ¿no? Es un bebé, al kinder podríamos decir. Y de ahí, bueno, en tercer año de primaria le dan la carta de baja diciendo que no habla francés. Pues es increíble, ¿no? ¿Cuántos años estamos hablando? 6 años. 6 años de... 6 años de un colegio que enseña francés, que no le enseñó francés a su hijo. 6 años de un colegio que enseña francés y que no le enseñó francés, exactamente, sorprendente, ¿no? Ajá. Y lo más preocupante es que al momento que dan de baja al niño, sabiendo aún que tiene TDA y que tenían que practicarle un examen específico para el pase a la sección francesa, no lo hacen. Entonces te dejan en el limbo porque el sistema mexicano o la mayoría de las escuelas mexicanas tiene un sistema inglés-español.
¿no? Entonces, ¿dónde vas a meter a un niño que sale de esa escuela diciéndote que no puede seguir porque no habla francés? ¿Dónde lo metes? Solamente hay escuelas inglés, español. No hay opciones en el mercado. Las otras escuelas que tienen el tema del francés terminan acudiendo los niños al Liceo Franco Mexicano porque es el conducto para el pase al modelo francés de educación. La negativa de la maestra, ¿ustedes solicitan hablar con la directora cuando les envía esta carta? Sí. ¿O los llama para darle las cartas en propia mano? Nosotros vamos a su oficina preocupados porque los maestros lo estaban tratando de una manera inadecuada. ¿A qué me refiero con inadecuada? Le ponían en su libreta de tareas recados, pero recados ofensivos como indisciplinado, no hace la tarea, caritas negativas, ¿no? De tristeza, recados que el niño veía y que llegaba angustiado, ¿no? A veces el niño ni siquiera quería abrir la libreta de tareas porque los recados que le ponían eran bastante ofensivos. Estamos hablando de un bullying, como le llaman ahora, pero en contra del niño, de un maestro. Claro, el maestro estaba haciendo bullying a través de la libreta de tareas del niño. Y pues nosotros pedimos cita con la directora para decirle por qué estaban haciendo eso, si el niño tenía un trato diferente o tenía que ser tratado de manera diferenciada por el TDA. Y en esa reunión la maestra, en lugar de atendernos y decirnos sí, tiene usted razón, se están equivocando los maestros en el trato, aquí puede ser un bullying, nos firma una carta, ¿no? De puño y letra. La maestra ahí dice, se le informa que el niño es dado de baja a partir de este momento y no se puede abrir, y no se va a abrir la sección mexicana, ¿no? Entonces 4 meses antes la maestra da de baja al niño y nos ata de manos, nos ponen aprietos. Entonces acudimos al administrador de la escuela. El administrador de la escuela decide no intervenir, apoya a la docente, a la directora. Acudimos al director general, un francés que está aquí en México, que por cierto es funcionario francés en una escuela mexicana, que dicta la política educativa de esa misma escuela, ¿no? Sí, es sorprendente, ¿no? Y imagínate tú que en Francia hubiera un mexicano en una escuela mexicana que dicta la política de México. Pues es imposible, ¿no? Aquí hay un funcionario francés, del gobierno francés, reconocido, porque así firma dentro de la escuela, que él es funcionario francés, y decide el futuro y permanencia de los niños en la escuela. Bueno, pues acudimos con esta persona y apoyó a la directora, ¿no? Entonces, bueno, se nos cerraron las puertas del director general, del administrador, de la directora. Acudimos a la SEP. En la SEP presentamos una denuncia y mandaron a la supervisora de zona. Pero ¿qué crees? Que la supervisora de zona realiza una supervisión a modo. ¿Por qué digo que a modo? Porque si tú comparas el texto de la supervisión que hace esta servidora pública y los argumentos que nos da la directora, pues fue una calca, ni siquiera le quitó una coma. Es la transcripción de su escrito en un documento oficial. Nosotros denunciamos esta cuestión al órgano interno de control de la SEP. Está detenido eso, nadie ha intervenido sobre esa... ¿Y nadie ha dado una resolución? Y nadie ha dado una resolución tampoco, ¿no? Porque la SEP, bueno, pues al ver que la supervisora de zona cometía este error, nosotros fuimos ahora con el director, con el jefe de la supervisora, y le dijimos, miren señor, es lo mismo, no pueden hacer esto, supervisen bien. Hubo un maltrato de los maestros y además nos están discriminando porque están dando de baja al niño, están suspendiendo un servicio. El director apoya a la supervisora y se mantiene en la posición de que eso es lo correcto. Nos vamos a un juez de distrito, ¿no? Presentamos un amparo por estas anomalías y gracias al amparo la Secretaría de Educación Pública empieza a mover la maquinaria administrativa y abre procedimiento de sanción. Le dice a la escuela, tú tienes que mantener al niño y a cualquier niño que esté inscrito y que desee continuar. Y además tienes que tener diálogo con los padres de familia
porque eso es tu obligación, el diálogo, la convivencia sana, el mantener el derecho a la educación del niño, lo cual no ocurre. El abogado de la escuela, el representante legal, le dice al juez de distrito y a la SEP que se encuentra jurídica y materialmente imposibilitado para hacer eso. Imagínate nada más, ¿no? Prefieren la multa, ¿no? La escuela ahí decidió irse por la multa en lugar de mantener al niño en la escuela. Entonces, el juez interviene, se abre todo esto, tienen que hacer actuaciones las autoridades de la SEP y hay un procedimiento administrativo de sanción en contra del Liceo Franco Mexicano. El liceo pidió el cierre de su sección mexicana, la baja del REGOE, del registro que tiene, y sigue operando actualmente sin registro de la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién supervisa esa escuela? ¿Quién sabe? Porque la propia Secretaría de Educación Pública menciona que ellos no, que es una escuela en la que no pueden intervenir. La SEP, eso es lo que comentó. Secretaría de Educación Pública comentó que no pueden intervenir. Así es. La Secretaría de Educación Pública comenta en un oficio que no tiene competencia para supervisar esa escuela. Entonces yo me pregunto, ¿quién supervisa esa escuela? ¿Quién supervisa esa escuela? No hay nadie que supervise esa escuela. Y hay 3.500 niños ahí, ¿no? Para el gobierno francés, esa escuela es parte de sus escuelas en el extranjero que difunden o divulgan la cultura francesa. Por supuesto. Hay una agencia... Pero están en territorio mexicano. Pero están en territorio mexicano, ¿no? Entonces no pueden tener leyes autónomas porque no somos parte de Francia. Claro, no podríamos. O aquí las declararon ese feudo como suyo, ¿no? Es un feudo, ¿verdad? Digo, ¿sí? Así lo estoy percibiendo. Es increíble esto, ¿no? Un estado dentro de otro estado. Exacto. Son muchos elementos, maestro, y de repente en toda esta situación que a grandes rasgos nos comenta que sucede con acuerdos, con abogados, con jueces, con la SEP, su hijo, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Pues mi hijo perdió el año, Delia, mi hijo perdió el año. Hay un diagnóstico que se hizo en la Procuraduría de Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, donde se detectó que los maestros le decían idiota, le decían que contaminaba, le decían imbécil. Eso lo narra el niño, está ahí documentado. Y no lo querían admitir a nuestra escuela porque no tenía el conocimiento del inglés. 6 años de francés, pues cómo iba a entrar a tercero de primaria en una escuela que llevaba a la inversa, desde hace 6 años el inglés, no el francés. Entonces fue muy complicado Pero su dinero nunca se lo rechazaron, porque yo supongo que las colegiaturas que no son nada baratas en lugares como esto, nunca fue rechazado, ¿no? Exactamente, el dinero se mantiene allí, ¿verdad? Yo pedí la devolución de mi dinero, de mis colegiaturas, no me han devuelto nada. Lo único que se ha obtenido es 4 multas por la Profeco. La Profeco se intervino y manifestó que independientemente que al interior de la escuela se organicen de una sección francesa y una mexicana, eso es una asociación civil y como tal tiene que responder por una violación a la ley de la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿no? A la suspensión del servicio injustificado, un contrato que no habla de este cierre. Y bueno, muchas irregularidades que se encontraron. La CONAPRED, perdón que lo interrumpí, sí. Pero la CONAPRED en este caso estamos hablando de niños que tienen un diagnóstico médico, su hijo en este caso, ¿cómo es posible que no hayan hecho, no hayan puesto la atención debida en esta situación o el mismo juez? Estamos hablando de interés superior del menor, que lo ponderan demasiado y de repente en las leyes nos damos cuenta que nos manejan mitos y fantasías. En situaciones como estas, el interés superior del menor, ¿dónde queda, maestro? Pues es increíble, es increíble que el juez de distrito no haya entrado al fondo tomando en cuenta el interés superior del menor. ¿Quién era este juez? ¿Recuerda su nombre? Pues era el juez octavo de distrito en materia administrativa, no recuerdo el nombre, pero fue el juez de distrito octavo en materia administrativa en la Ciudad de México. No aplicó el principio del interés superior del menor al caso. Él decidió como si fuera un asunto mercantil. ¿Estaba presente el juez o solamente llegó en los papeles? Como era una demanda de amparo indirecto, en la audiencia constitucional pues se desahogaron las pruebas, se aportaron las evidencias
y quedó ahí directo ya la resolución. La resolución no ampara y protege a mi hijo, simplemente le da una suspensión provisional y le dice a las autoridades que le entreguen los documentos, porque eso es otra cosa, no nos querían dar los documentos, no nos querían dar la boleta del niño. ¿Y cuál era el pretexto? ¿O cuál era...? Según ellos que nos estábamos negando, ¿verdad? Igual, nunca nos negamos, al contrario, pues no nos querían aceptar en la escuela. Los últimos meses fue una tortura. Acudimos a CONAPRED por eso, porque la escuela empezó a hacer acciones hacia la familia. Nos tenían prohibido entrar a la escuela como padres, le habían dicho al policía de la entrada que no podíamos pasar, solamente para el pago de colegiaturas, para otra cosa no podíamos entrar, ¿no? Y fuimos a CONAPRED y le dijimos que por favor presentara medidas cautelares, y entonces CONAPRED interviene y pone medidas cautelares. Gracias a esas medidas cautelares, los últimos tres meses del niño pues fueron de tranquilidad para él, porque ya no le pusieron recados ofensivos en la libreta de tareas, y además ayudó a que los otros niños que tenían TDA no fueran maltratados. Pero bueno, eso, perdón que lo interrumpa, pero sería en apariencia. Pues claro. Sí. Usted no estaba todas las horas de clase con el niño como para saber realmente qué sucedía al interior de un salón o de la misma escuela. Tiene razón, pues a lo mejor era una simulación, ¿verdad? Porque tenía la CONAPRED ahí. El hecho es de que a pesar de que estaba CONAPRED y a pesar de que estaba el amparo y a pesar de que estaba esto en la SEP, la escuela, por decisión propia, decide cerrar y sacar a todos los niños. Hay más de 15 familias afectadas. Tan solo del salón del niño, hay 4 niños que fueron afectados por esto, fueron dados de baja, los 4 con características específicas de trastorno de déficit de atención. Y si tú le preguntas a la escuela qué es el trastorno de déficit de atención, no sabe. ¿Cómo es posible? No sabe. Es una escuela que no es inclusiva, que si tú le preguntas qué es un TDA, no sabe. ¿No tienen un psicólogo a disposición de los niños? Pues, un colegio de estas características debe tenerlo. Tienen un psicólogo, pero yo no sé qué hace el psicólogo, ni cómo apoya a los maestros a este tipo de casos. Porque si el psicólogo hubiera intervenido, el niño estuviera ahí, o los 4 niños, o todos los niños que fueron dados de baja. Un derecho que tiene el niño es el mantener su educación y tomarle en cuenta la opinión para seguir adelante o no en sus planes de vida. Cuando tú das de baja a un niño y ese niño no es escuchado por los docentes, no es escuchado por los padres, afectas su dignidad, su futuro, sus planes de vida. Y eso pasó con estos niños. Se afectó su dignidad y sus planes de vida. Claro, para la escuela pues es un negocio, ¿verdad? El negocio es una cifra más o menos. En este caso, los niños yo creo que generaban problemas y prefirieron darlos de baja en lugar de ayudarlos. La CONAPRED, después de casi 3 años, pudo citar a los maestros y directivos la semana pasada. Después de 3 años, fíjate, de lucha, ¿no? ¿Quién no fue? El director general, porque argumentó que era servidor público francés y que cualquier cosa que fueran a tocarle la puerta a la embajada de Francia. El embajador de Francia está protegiendo a este servidor público, porque si fuera otra persona, hubiera recibido la notificación y hubiera obligado al servidor público a presentarse ante las autoridades mexicanas. Cualquier persona, independientemente de su cargo, profesión, educación, si es extranjero, si es mexicano, si cometió algún ilícito, tiene que acudir a la ley. Así es. La inmunidad diplomática no es una patente de corso para hacer actos prohibidos. Además que no es parte del cuerpo diplomático, ¿no? Así es. No es parte del cuerpo diplomático. Pero sí, el agregado cultural manda una carta a la CONAPRED diciendo que cualquier asunto que tenga que ver con Thierry Greco, que pasen por favor a la embajada. Imagínate tú. Es una amedrentación. Está amedrentando, está ejerciendo poder. Claro, vergonzoso. Nosotros fuimos a manifestarnos, los padres de familia, afuera de la embajada de Francia hace 3 meses. Pedimos audiencia con el embajador, le dijimos: embajador, medien el asunto, solucione esto, intervengan, lleguemos a una conciliación, ¿verdad? El embajador no ha tomado cartas en el asunto, ni su predecesora, ¿no? La embajadora que estaba en el momento que ocurrieron los hechos, se le envió una carta. Se le envió una carta a través de una diputada mexicana. No tuvo ni siquiera la gentileza de responder a la diputada mexicana.
intervino. Fue el agregado cultural quien repite y reproduce lo que la directora del liceo dice. Entonces dices, oye, bueno, pues ¿de qué se trata esto, no? ¿Dónde está la justicia mexicana? Estamos luchando contra un gobierno extranjero entonces en nuestro país, ¿no? Un gobierno extranjero marca la política educativa en una escuela y la SEP no interviene porque el gobierno extranjero tiene aquí un servidor público. Pues es algo que quizás ni siquiera en la Edad Media pasaba, ¿no? Siempre se ha respetado la soberanía de los estados, es una razón de ser. Aparte hay otra situación, una explicación que mereceríamos para entender qué sucede si ellos cierran la sección mexicana de su colegio. Pues eso es retórica, ¿no? Ajá. Como se los dijo la Procuraduría, mira, hacia el interior tú tienes una sección mexicana que funciona con el modelo mexicano y una sección francesa que sigue el modelo francés, eso no me interesa. Tú eres una asociación civil constituida bajo las leyes mexicanas. Tienes un RFC, pagas tus impuestos, tienes trabajadores que se rigen por la Ley Federal del Trabajo. Todo es norma mexicana. Entonces es una manipulación burda, ¿no? De un tinterillo, un abogado tinterillo que engaña a las autoridades, o la otra, pues hay corrupción, ¿verdad? Actos de corrupción que están buscando argumentos para no intervenir y sancionar a la escuela. Que son muy evidentes. Pues son evidentísimos, porque la escuela debería de ser sancionada ya. El procedimiento administrativo está detenido, no avanza. Tuvimos que presentar otro amparo indirecto para que se protegiera el plan de restitución de derechos del niño, ¿no? La Procuraduría del Menor de la Ciudad de México generó un plan de restitución de derechos. ¿Pero qué crees? Que nada más lo generan en oficios, porque ninguna autoridad ha hecho absolutamente nada para proteger al niño. Y entre las acciones que se debería de realizar es la supervisión de la escuela y de todos los niños que hay ahí. ¿Qué medidas de supervisión estás haciendo para mantener a los niños que tienen un trato diferenciado, como los niños del TDA? ¿O qué acciones contra la discriminación estás haciendo dentro de la escuela? ¿A quién está reportando? ¿Quién está supervisando el actuar de los niños, de los docentes, de los administrativos, de los directivos? No hay nada, ¿no? Se mantiene ahí como un espacio intocable, protegido, reconocido, como un espacio territorial ajeno al modelo mexicano para algunas cosas, ¿verdad? Porque evidentemente, pues te digo, pagan impuestos, pagan los salarios conforme a la Ley Federal del Trabajo, pagan un uso de suelo, pagan un predio, pagan un agua. Entonces es una manipulación de eso, de que se rigen bajo otro sistema, que además es inconstitucional. Así es, a eso iba, porque entonces, ¿dónde queda la legislación también internacional cuando están haciendo evidentemente violación de derechos en un territorio ajeno al suyo? Entonces imagínate, Francia, que es el paladín de la justicia, de los derechos humanos, violando derechos humanos en un país que no es el suyo. Violando derechos humanos de niños. De niños mexicanos. Exacto. ¿No? Violando derechos humanos de niños mexicanos. Porque es así. Estos niños tenían el derecho de seguir en su escuela, de ver a sus amigos, de estar con sus amistades, de convivir, de ser felices. ¿Y no? ¿Y cuánto tiempo tienen los niños? Ahorita supongo que ya están cursando materias en otra institución, porque es ilógico que entonces estuvieran ya 2 años perdidos. Sí. ¿Qué están pidiendo ustedes? ¿Qué están exigiendo? Aparte, supongo que también restitución de daño moral. El daño que les ocasionaron psicológico a los niños no es cualquier cosa. Eso tiene que ser diagnosticado por algún perito, tiene que solicitarlo. Sí, ya la unidad del maltrato infantil de la Secretaría de Educación Pública generó un estudio en donde se detecta y se confirma que hubo maltrato de los 2 docentes hacia mi hijo. De al menos 2. De al menos 2. Porque de repente, perdón que lo interrumpí, maestro, pero estamos hablando de la directora Claudia Elisa Castro, que es supuestamente de la sección mexicana, y la directora Mónica Huitrón Flores, de la sección francesa. Así es. Entonces, estas son las 2 cabezas responsables. Son las 2 cabezas, y no hicieron absolutamente nada. Entonces, la SEP dice, hay maltrato de los 2 maestros
que le daban directamente las clases al niño, y hay negligencia por parte de los directivos del Liceo Franco-Mexicano. Pero todo está detenido, ¿no? Porque a pesar de que está eso ya confirmado desde hace 2 años, nadie ha presentado por parte de la SEP alguna denuncia. Es obligación de todos denunciar, ¿no? Entonces vamos a tener que presentar además otra denuncia por estos servidores públicos que fueron omisos en su actuar. ¿Hacer el trabajo que le tocaba a la SEP? Pues de manera natural a cualquier servidor público. Si yo voy a una oficina de gobierno y digo que el maestro le decía idiota al niño, pues esa persona que está enterada tiene la obligación, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, de denunciar, ¿no? Estas autoridades no lo hicieron. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Pues como no podemos regresar el tiempo, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Que no se puede regresar el tiempo, pues requerimos la devolución de las colegiaturas. La afectación psicológica, pues a través de terapias se tiene que solucionar. Las terapias a la familia, no solamente al niño, a mi esposa, a mi hijo y a mí. La devolución de las colegiaturas, pues eso es de manera natural, no es una locura. Tu servicio estuvo mal, devuélveme mi dinero. Por supuesto. ¿No? Y su hijo va a tener que recursar, reaprender muchas cosas que debieron, que se las cobraron, ¿no? El niño perdió el año, ¿no? Está repitiendo año gracias a que ellos no quisieron admitirlo ahí. Y pues llevamos 3 años de lucha legal, ¿no? Lo que implica los gastos de lucha legal, porque estuvimos en Profeco, en CONAPRED, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, en la Federal, en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a ir a la Fiscalía General de la República por este tema de maestros que están adscritos a la SEP y por los servidores públicos que no hicieron nada. Acudimos a órganos internos de control, fuimos con el presidente de la República y ya dejaron escrito, fuimos con el secretario de la Función Pública, dejaron su escrito, ¿no? Hemos acudido con legisladores, hemos acudido al Senado de la República, a la Cámara de Diputados en su momento, acudimos a la Embajada de Francia. Oye, no es posible que nadie tenga conciencia de esto y que te diga, ¿sabes qué? Ya párenle aquí, solucionen este caso. Además, que con el tiempo pues no era una familia, ¿no? Te digo, han sido 15 familias que están siendo afectadas, por lo menos de las que detectamos hay 7 que ya traen acciones legales. Y para que te tengas otro dato, la escuela tiene 14 procedimientos administrativos de sanción en la Secretaría de Educación Pública. 14 procedimientos administrativos, imagínate, en 10 años. ¿Qué escuela tiene eso? Para que tú llegues a un procedimiento administrativo, no es nada más presentar una queja, ¿no? Ellos hacen un análisis y dicen, ¿se abre o no se abre un procedimiento administrativo? Entonces, ven nada más la magnitud del caso. Y un procedimiento administrativo equivale, como está la situación de la no denuncia, a que por lo menos hay más de 100 casos por procedimiento administrativo dentro de la escuela que no son contabilizados. Que fueron omitidos. Porque son 3.500 niños. Así es. Pues, de verdad, maestro, vamos a seguir su lucha. Vamos a ver en qué acaba. Esperemos que pronto se solucione y esperemos que también al poner su voz en imagen llegue a los oídos que tenga que llegar, porque es una situación muy complicada donde la vida de niños está de por medio, donde la vida de familias completas está de por medio, la salud, y la salud intelectual, la salud anímica. En una situación de pandemia, todavía llegar con esto es como, entiendo perfectamente que como familia se desmorona, ¿no? Llega un momento. Es muy doloroso para nosotros y yo invitaría a la escuela a dialogar, al director Thierry Greco, que es el titular, que dialogue con las familias, que reconozcan. Mira, es algo muy sencillo. ¿Nunca los ha querido recibir él directamente? Nunca nos ha recibido, ¿no? Okay. Ni él, ni el dueño de la escuela. Tú tienes una empresa, es muy sencillo así. Tú tienes una empresa, la empresa se compone por personas, por seres humanos. Las personas obramos bien y mal. Cuando una persona de tu empresa obra mal, tú eres el responsable de todo. Por supuesto. El dueño de la empresa es el responsable. Después puedes irte contra el trabajador, pero el dueño de la escuela es el que tiene que responder. Y no responde, se esconde, mete abogados, retrasa los procedimientos, compra autoridades, manipula procesos. Eso no es de una persona. Eso se tiene que solucionar y estamos abiertos al diálogo.
Estamos abiertos al diálogo. ¿Alguien más a quien quisiera hacer llegar su voz, maestro? Pues también al embajador de Francia en México, que pudiera mediar en este asunto. Si la escuela está como reconocida como parte de las escuelas en el exterior que están impartiendo en francés por parte de su gobierno, pues que nos escuchen, ¿verdad? Que nos escuchen. Y también pues a Claude Lebrun, que es el presidente de la asociación, es el dueño de la escuela. Está el director, que es este servidor público francés, Thierry Greco, y está Claude Lebrun, que es el presidente de la asociación. Que nos escuche y que nos ayude a solucionar esto. Perfecto. Pues maestro, muchas gracias por la confianza. Para SDP Noticias esta entrevista vamos a tratar de investigar un poco al respecto qué es lo que está sucediendo y agradeceremos también que nos mantenga al tanto de todo como vaya avanzando, que esperemos que vaya avanzando y que se logre un acuerdo favorable para todas las partes, pero sobre todo para los menores. Es el beneficio de los niños. Si esa escuela, nosotros no estamos en contra de la cultura francesa, ni en contra de la escuela. Estamos en contra de que no se hagan bien las cosas. No se actuó bien aquí, hay que reconocerlo. Es necesaria la cultura francesa, sí, pero sí con reglas y reglas que las ponga el Estado mexicano, ¿no? Que funcione, que se mantenga, que siga viva la cultura Francia en todo el mundo, pero cuando haya un error tiene que ser sancionado. No hay otra cosa. No tenemos más. Muchas gracias. De nada.